Vamos a revisar dos temas hoy día. El primero es derivada direccional y el segundo es gradiente. Entonces, para el primer tema necesitamos sacar algunos preámbulos del espacio Rn, en particular R2 y R3, y el tema que vamos a tratar va a ser vectores. Entonces vamos a ver una serie de cosas sobre vectores y esas las vamos a aplicar luego para la derivada direccional. Así que como primera instancia lo que vamos a hacer es ver conceptos de vectores en R2 y R3. Bien, vamos a hacerlo primero con R2 y después el de R3, ¿cierto? Sale naturalmente, pero tenemos que ver este primero y entender algunas cosas sobre los vectores. Entonces, primero, si usted tiene el plano, voy a trabajar con el primer cuadrante. Tenemos ahí el plano, ¿cierto? Y un punto en el espacio puede ser tratado como un vector, por ejemplo, el punto 1,2 que está aquí, puede ser tratado como punto o como vector si considera el espacio de los vectores en R2, este espacio vectorial, que sería el vector que sale desde el origen y llega a ese punto. Entonces, el 1, 2 no solo es un punto en el espacio, sino que también es un vector, y lo que me hace es indicarme una dirección. La dirección que está hacia el 1, 2. También tenemos, ¿cierto? Podemos tener otras direcciones acá. Si tengo el punto 2, 1, ahí tengo otro punto, y representa este vector de ahí, que sería otra dirección. Bien, son direcciones distintas en este caso, y no necesariamente todos los vectores, o sea, solamente un vector apunta en una dirección. Vemos que si yo quiero caminar como en esa dirección que está apuntando el 1, 2, aquí, ¿cierto? Y aquí hay otra dirección que es la del 2, 1. Son distintos caminos para seguir caminando por el plano R2. Pero el 1, 2 no es el único que me indica esa dirección. Todos los múltiplos de 1, 2 me están indicando la misma dirección. Entonces, para ver esto, supongamos que tenemos estos dos vectores de aquí, 1, 2 y 2, 4. Vamos a colocar que indican la misma dirección. Bien, ¿por qué pasa eso? Si graficamos estos dos vectores, que son el 1, 2 aquí, y el 2, 4, tenemos ahí el vector 2, 4 y el 1, 2 acá. El vector 1, 2 y el vector 2, 4 indican la misma dirección, solo que un vector es más largo que el otro. Pero si una persona se pusiera a caminar por la dirección que me indica el 1, 2, sería la misma dirección que me está indicando el 2, 4. Bien, entonces
la dirección puede estar dada por una serie de vectores, ya sea que sean múltiplos, ¿cierto? Entre ellos, todos van a indicar la misma dirección. Lo que nosotros queremos trabajar en el plano R2 y en el plano R3, ¿cierto? Son direcciones, es decir, hacia dónde apunta el vector es como una dirección que yo puedo decir, ah, hacia esa dirección me puedo mover. Importante porque lo vamos a juntar con el concepto de derivadas que ya hemos hecho. Entonces, como primer tema a ver, vamos a ver qué dirección indica 1, 0 y 0, 1. Entonces, 1, 0 y 0, 1 son vectores que indican unas direcciones bien particulares, que ya las hemos trabajado, solo que nunca hemos hablado de qué son estas direcciones. Y si las grafico en el plano, vamos a ver qué obtenemos. Tenemos el plano ahí, y vamos a graficar el 1, 0, que sería x igual 1, y igual 0, o sea, es el punto que está acá. Y el otro es el 0, 1, que es el punto que está acá. Estas direcciones son esta que indica hacia arriba, aquí, y esta que indica hacia acá, aquí. Es decir, el 1, 0 y el 0, 1 son justamente las direcciones de los ejes, del eje X y del eje Y. A eso se refiere, ¿cierto?, a estas dos direcciones bien particulares que son 1, 0 y 0, 1. Están indicando justo en las direcciones del X y el Y. Y ya habíamos hablado de estas direcciones porque cuando nosotros obtenemos la derivada parcial respecto a una variable, por ejemplo, respecto a X, lo que estamos haciendo es cómo cambia la función cuando me muevo en la dirección X. Aquí hemos agregado entonces un concepto, ¿cierto?, que si nos fijamos en lo que estaba haciendo antes, las direcciones pueden ser en muchos lados dentro del plano, ¿ya? Pueden haber muchas direcciones, no solamente el 1, 0 y el 0, 1, sino que todas estas que están entre medio, como les puse aquí, todas representadas por vectores en el espacio. Cada vector, ¿cierto?, me representa una dirección, quizás me pueda representar la misma que otra, dado que, como vimos acá, ¿cierto?, dos vectores pueden estar representando la misma dirección, si en verdad uno es múltiplo del otro. ¿Ok? Entonces, el plano tiene muchas direcciones para todos lados de los cuadrantes. Nosotros hemos visto estas dos de acá, ¿cierto? Que son las direcciones unitarias, o sea, de los ejes. Las vimos cuando trabajamos con derivadas parciales y vamos a ver por qué vuelven a aparecer, ¿ya? Pero ahí tenemos ejemplos de direcciones que son dentro del eje X y dentro del eje Y. ¿Ya? Si una persona se pusiera a caminar por esta dirección, caminaría justamente por el eje X, y si camina por esta dirección, va a caminar justamente por el eje Y. Bien, ¿alguna pregunta sobre el concepto de vector y dirección? Sí, este concepto es clave para entender la derivada direccional, que es la que vamos a ver hoy día. Entonces, una vez que tenemos claro lo de los vectores, ¿cierto? Esto también se da en R3. Es decir, si usted tiene acá tres coordenadas, igualmente, ¿cierto?, un vector en el espacio que tiene tres coordenadas indica una dirección donde una persona se podría mover por ahí. ¿Ok? Es el mismo concepto, solamente que ahora en tres dimensiones, ¿cierto? Pero no cambia lo que indica el vector, indica, ¿cierto?, una dirección hacia donde yo me puedo mover. Ya, entonces,
ahora que ya tenemos estos dados, ¿cierto? Vamos a ver cosas que dentro de los vectores que se pueden hacer. Ya, el primer concepto asociado a los vectores que estamos viendo se va a llamar norma o longitud, y lo que tiene que ver es el porte que tiene ese vector, es decir, cuánto mide desde el origen que está saliendo hacia el punto que está indicando, ¿cierto? ¿Qué tamaño tiene eso? La forma de obtener esto tiene una fórmula, en realidad, ¿cierto? Se llama norma, que es general para cualquier cantidad de coordenadas, no necesariamente viendo el vector, pero aparece de forma natural si trabajamos con R2 o R3, ¿cierto? Podemos calcular cuál es el porte basándonos en Pitágoras. Ya, si nos basamos en Pitágoras, podemos encontrar esta fórmula que tenemos aquí. La vamos a ver al tiro. Bien, entonces, para revisarlo de norma o longitud, en realidad aparece, ¿cierto?, haciendo el triángulo rectángulo que tengo cuando formo un vector. Por ejemplo, acá tengo cualquier vector, un vector que va así, y tiene coordenadas x0 y 0. Ahí. Y quiero saber cuánto mide este vector, o sea, qué porte tiene. Para ver el porte que tiene este vector, ¿cierto? Me puedo fijar que esto de aquí vale h0, que es la distancia desde ese punto hasta el que está allá, y este de aquí vale i0, que es la distancia desde abajo hasta la punta del vector. Entonces, mirando esto de aquí y notando que se forma un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras, esta norma, ¿cierto?, que es el porte del vector, entonces denotada por norma. Si este vector lo llamamos el vector X, el vector U, la norma, que es el porte que tiene el U, viene dada por Pitágoras, ¿cierto? El primer cateto al cuadrado, el segundo al cuadrado, ¿cierto? Sumados dan esta norma al cuadrado. Entonces, despejando esa fórmula, ¿cierto? Tenemos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a esta norma al cuadrado. Por lo tanto, la norma que andamos buscando es la raíz de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. De esa forma podemos sacar el porte que tiene el vector, ¿ya? Es decir, la raíz, ¿cierto?, de las coordenadas al cuadrado. Entonces veamos al tiro un ejemplo de cómo podemos obtener la norma de un cierto vector. Y el porte del vector nos va a interesar porque cuando trabajemos con derivada direccional necesitamos que los vectores midan 1. Entonces vamos a retomar este concepto de norma. Por eso es importante entender qué es un vector y también entender cómo sacar la medida que tiene este vector, es decir, cuánto mide desde el origen hasta la punta donde sale. Entonces, con esta misma fórmula voy a hacer un ejercicio, el siguiente. Entonces, sumamos que nuestro vector es el vector 1, 3. Bien, lo voy a representar aquí en el plano para ver
qué es lo que estamos haciendo. El vector 1, 3, que me indica esa dirección un poquito inclinada. Y queremos sacar su norma. Entonces, la norma del vector 1, 3 como vimos antes, es la raíz de las coordenadas al cuadrado. Esto nos da 9 más 1, nos da 10, entonces tenemos raíz de 10. Así que este vector que está acá, que lo estamos graficando, ¿cierto? Mide exactamente raíz de 10. También podríamos tener la longitud de un vector de 3 coordenadas. ¿Ya? Este tiene 2 coordenadas, pero de 3 es exactamente lo mismo, solamente que le añadimos una coordenada más, pero la fórmula es la misma porque tenemos que calcular cada una de estas cosas al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la longitud del vector b dado por 1, 2, 3, entonces tenemos aquí el plano R3, X y Z, un vector que está dado por 1, 2, 3, y queremos la norma de este vector b. Entonces la norma, que es el tamaño del vector, es la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Si lo sumo, esto me va a dar 9, 14, sí, son 14. Entonces nos queda la raíz de 14. Eso entonces es lo que mide este vector que está acá. ¿Ya? Se puede sacar la norma de un vector también R4, R5, da lo mismo, pero eso ya no lo podemos visualizar. No podemos, ¿cierto?, graficar un vector en R4, entonces en forma geométrica podemos notarlo en R2, en R3, más allá, ¿cierto? No tenemos la percepción de entender una dimensión que sea más grande. Sí podemos estudiar la dimensión, ¿cierto? Y saber cómo ocurren las cosas ahí, pero no podemos verla, ¿ya? Pero en términos de R2 y R3, ¿cierto? Nuestra norma significa entonces la longitud que tiene este vector, ¿cierto? Para allá. Con esto vamos a hablar de un vector bien especial que se llama el vector unitario. ¿Ya? Un vector unitario es aquel que su norma vale 1. Entonces, vamos a analizar el concepto de vector unitario. Y básicamente lo único que dice es que su norma es 1. Por ejemplo, ¿qué vectores unitarios hay? Tenemos este de aquí, el 1, 0, de que la norma de 1, 0 es la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso quiere decir que eso vale 1, ¿cierto? Si le saco esa raíz, me va a quedar la raíz de 1, entonces me queda 1 solamente. El vector 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, también es unitario, porque si le saco la norma, ahí le saco su norma, esto sería
el cuadrado del primero que me da 1/2, el cuadrado del segundo que me da 1/2, y la suma de estos dos dentro de la raíz vale 1, entonces le saco la raíz y me queda 1. Así que ese vector también es unitario. Todos estos vectores que su norma vale 1 son unitarios. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de qué es un vector, cómo se le saca la norma, o este concepto que acabamos de introducir, ¿cierto? Que es el vector unitario, que son aquellos vectores que su norma vale justo 1, es decir, mide 1, ¿cierto? Es el largo del vector. Entonces, estos tres conceptos, ¿cierto? Son claves para lo que vamos a ver ahora en derivada direccional. Tenemos que saberlos, Profe, ¿sí? siempre va a ser uno. ¿Qué cosa va a ser 1 en la norma? Sí, o sea, el resultado final. No, mira, aquí tenemos otros vectores que tienen otras normas. Por ejemplo, ese tiene una norma que Ah, es raíz de 14, ¿cierto? sí, Y ese tiene una norma que vale raíz de 10. ya. Por lo tanto, esos no se llaman vectores unitarios, porque los vectores unitarios son solo aquellos que la norma vale 1, Ah, ya, ¿cierto? Este no sería unitario, este tampoco sería unitario, y estos sí son unitarios. ya. Pero no todos los vectores tienen norma 1. Gracias, profe. Ujú. Sí, de hecho vamos a ver cómo volver un vector que no es unitario, vamos a encontrar uno que es unitario pero que indique la misma dirección, por eso estamos viendo estos dos conceptos. Y para la pregunta de Camila que dice que la norma es la suma de las dos coordenadas, pero al cuadrado, cada una al cuadrado, ¿ya? Y si tiene tres coordenadas sería la suma de las tres coordenadas al cuadrado y luego todo eso en raíz. ¿Ya? Entonces tú tomas las coordenadas del vector, las elevas al cuadrado, las sumas, y a eso le aplicas raíz. Y ese en realidad es el concepto de norma, ¿cierto? Te va a dar cuánto mide ese vector. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, como vimos acá, ¿cierto? Hay vectores que son unitarios y hay vectores que no son unitarios, pero hay una forma de que dos vectores, como vimos en un principio, dos vectores pueden apuntar en la misma dirección, pero uno de ellos puede ser unitario. Por ejemplo, supongamos que tenemos el vector 2, 3, y el vector 2, 3 me está apuntando para acá, me está apuntando para allá. Resulta que o sea, geométricamente puedo notar que debe existir un vector que mida 1 y que apunta donde mismo. ¿Cuánto mide el vector 2, 3? Vamos a averiguarlo al tiro. El vector 2, 3 mide la raíz de 4 más 9, que es raíz de 13. Es decir, esto de aquí mide la raíz de 13. No es unitario, porque su norma no vale 1, ¿cierto? Si valiera 1 sería unitario. Este no es unitario, pero viendo este dibujo de acá, debiese existir un vector unitario que apunte a donde mismo está apuntando el 2, 3. Y es porque visualmente, ¿cierto? Puedo descubrir que aquí tiene que haber alguien que mida 1 y que apunte a donde mismo está apuntando el 2, 3. Estoy interesado en encontrar ese vector que apunta a donde mismo está el 2, 3, pero que su norma vale 1. ¿Cómo encontrar ese vector entonces que esa norma vale 1 y apunta a donde mismo? Resulta que, como vimos al principio, todos los vectores que apuntan a donde mismo apunta el 2, 3 son múltiplos de 2, 3, es decir, son valores que se ponderan por el 2, 3 y que me dan otro vector, que ya sea
puede ser más grande o más pequeño. La fórmula para encontrar el vector unitario que justo apunta donde mismo está apuntando este vector es dividir cada término del vector por la norma que tiene. Es decir, este vector que está acá, si dividimos por su norma, es decir, pasamos del vector que teníamos aquí, que era el 2,3, y su norma vale raíz de 13, lo pasamos a lo siguiente. Ese vector, ese que acabamos de encontrar, apunta donde mismo está apuntando el 2,3, pero tiene la gracia de ser unitario. Si le sacamos la norma a esto, nos va a dar el primero al cuadrado, que es 4 partido 13, más el segundo al cuadrado, que es 9. Este es 9 partido raíz de 13. Ahí. El cuadrado de ambos. Y si lo sumamos, nos va a dar 13 partido 13, que es 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1. Así que la gracia de este nuevo vector es que apunta donde mismo está apuntando el 2,3, pero ahora es unitario. Entonces, visualmente, ¿cierto? Tenemos los dos vectores, el 2,3, ahí, y este que es el más chiquitito, que está acá, y que tiene la gracia de apuntar a donde mismo, pero mide 1, que es el 2 partido raíz de 13, 3 partido raíz de 13. Así que da lo mismo con qué vector partamos, que apunte en una dirección, siempre puedo encontrar otro vector que apunte en la misma dirección y que tenga esta particularidad de que su longitud sea 1. Basta que el vector original lo divida por su norma y obtengo un nuevo vector que apunta donde mismo, ¿cierto? Pero que tiene norma 1. Y siempre tengo que encontrar esto porque lo que vamos a ver como definición pide siempre que el vector sea unitario. Entonces uno dice, bueno, pero el vector no siempre es unitario. Entonces, como no siempre es unitario, ¿cierto? Esta forma nos permite encontrar un vector que realmente sea unitario y que apunte en la dirección que queremos. Se fijan que la dirección no cambia acá, pero sí cambió el porte del vector. Y sí vamos a estar interesados en que valga 1, como estaba aquí. Originalmente el 2,3 no valía su norma 1, no era unitario, pero este sí es unitario. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esto de acá, ¿cierto? De cómo volver un vector que sea unitario. Entonces, hemos revisado 4 conceptos: el vector en el espacio, dirección, norma, vector unitario, y ahora cómo volver un vector que sea unitario y apunte en la misma dirección. Bastián, el proceso es básicamente calcularle la norma al vector. Este vector 2,3 tiene norma a raíz de 13. ¿Cierto? Te puedes fijar que abajo le saqué la norma, te dio raíz de 13. ¿Cómo lo vuelvo unitario? Tomo el vector y lo divido por su norma. Es decir, me quedó 2 partido raíz de 13 y 3 partido raíz de 13. Ese es todo el proceso.
¿Ya? Entonces, no es nada complejo porque en realidad solo debo calcular su norma y luego dividir el vector por su norma. Con eso nos aseguramos de encontrar un vector que sea unitario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de este paso que hacemos aquí? Ya. Entonces, nos vamos a acercar al concepto de la derivada direccional, pero nos falta revisar uno más que es el producto a punto y el gradiente de una función. Entonces, vamos a ver algo que se llama producto punto. El producto a punto entre dos vectores nos da un valor real que se calcula multiplicando las coordenadas de cada vector, ¿cierto? Y luego sumándolas. Es algo que en realidad ya vieron en álgebra lineal. En álgebra lineal, cuando uno multiplica matrices, lo que hace son producto punto entre fila por columna. ¿Ya? Es un producto punto entre varias filas por columna. Eso es lo que es una multiplicación matricial. Entonces ahora lo vamos a entender también un poquito de la misma manera, ¿cierto? En realidad, estos conceptos son lo mismo. Y lo que vamos a obtener como resultado va a ser un valor real a partir de dos vectores. Entonces, si tengo dos vectores de esta manera, el producto a punto de los dos sería x0 por x1 más y0 por y1. Es decir, la multiplicación de las primeras coordenadas más las segundas coordenadas. Por ejemplo, si tuviera que sacar el producto a punto de 1, 2 con 3, 1, obtendría lo siguiente. Sería 1 por 3 más 2 por 1. Y aquí me quedaría, sería 3 más 2, sería 5. Ese sería el producto a punto entre esos dos. ¿Cuál sería el producto a punto entre 2, 3, 4 y 1, 0, menos 1? Esto nos quedaría como 2 por 1 más 3 por 0 más 4 por menos 1. Si lo sumo, me va a quedar 2 menos 4, sería menos 2. Bien, entonces el producto punto es una operación entre dos vectores, ¿cierto? Y lo que hace es que me entrega como resultado final un valor real. Tengo que multiplicar las coordenadas de cada vector y luego sumarlas. Bien, ¿alguna pregunta del producto punto? Entonces, nos falta revisar un concepto para que entremos a la definición de derivada direccional. Este concepto se llama gradiente de una función y en realidad es un vector que se forma a partir de las derivadas parciales, aquellas que vimos, ¿cierto?, en clases anteriores, como a partir de una función se pueden obtener derivadas parciales. Eso lo vamos a ver al tiro ahora. Bien, como última definición entonces tenemos el gradiente. ¿Cómo se obtiene el gradiente de una función? Entonces, si
f es una función que va de un dominio en R2 a R, es decir, f, por ejemplo, tiene coordenadas x, y, entonces el gradiente denotado por ese triángulo hacia arriba de gradiente es igual a ahí. Eso de ahí. ¿Ok? Entonces, es un vector, pero que si se fijan tiene como coordenadas cada una de las derivadas parciales de esta función. ¿Por qué tiene dos coordenadas? Porque nuestra función tiene solamente dos coordenadas. ¿Ok? No, este triángulo es para abajo, el otro es para otra operación. O sea, así. Es el de Nambla, ahí. Pero si nuestra función fuera de tres coordenadas, entonces tendríamos un vector que tiene tres coordenadas de esta manera. Que se entiende la idea, ¿cierto?, de que en realidad tengo que colocar cada una de las derivadas parciales. Profe, ¿qué era el triángulo para abajo? Un símbolo para denotar gradiente. Ah, ya. Entonces, si f tiene un dominio en R3 a R, y la función se denota de esa manera, entonces el gradiente de esta función sería df a de x, df a de y, df a de z. O sea, este gradiente tendría tres coordenadas. ¿Ok? Vamos a ver al tiro un ejemplo de cómo usar el gradiente en una función y también calcularlo en un punto indicado, ya, porque si se calculan las derivadas parciales me van a quedar en términos de variables. Pero el gradiente se puede después evaluar en algún punto y esto nos permite sacar, ¿cierto?, un vector en concreto que estemos trabajando en esta parte. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del gradiente de una función? Vamos a aplicarlo al tiro, ¿cierto? Para que no se nos olvide este concepto. Bien. Entonces, supongamos que tenemos esta función así, queremos calcular lo siguiente. Queremos calcular el gradiente en el punto 1, 2, y la función que estamos trabajando de dos variables es esta que dice x cuadrado por y. Bien, para encontrar primero el gradiente en general, sabemos que el gradiente es la derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y. Y eso nos va a dar 2xy, y la derivada respecto a y es x cuadrado. Pero lo queríamos calcular en un punto indicado, que es el que nos dicen arriba, que es 1, 2. Entonces, evaluando en 1, 2,
tenemos lo siguiente. Si lo evaluamos, ¿cierto? Ahí. 1, 2 quiere decir que el X vale 1 y el Y vale 2. Como X vale 1 y el Y vale 2, aquí obtenemos 4 y en el otro obtenemos 1. Así que ese sería el gradiente, pero ahora evaluado en algún punto. ¿Ya? Tenemos entonces el concepto de gradiente y además lo podemos evaluar, ¿cierto?, en un punto indicado y nos va a decir eso de ahí. El gradiente es un concepto súper importante que tiene que ver con planos tangentes y un poco de la geometría de la superficie. Pero nosotros lo vamos a utilizar como un concepto para poder calcular la derivada direccional de una función. ¿Alguna pregunta acerca del gradiente? Recuerden que el gradiente es un vector, así que es ese que está indicado ahí. Ya, ahora que tenemos los conceptos de vector, norma, vector unitario y gradiente, podemos ir a la definición de derivada direccional. Bien, ¿qué representa una derivada direccional en nuestra función de dos variables? ¿Cierto? Recuerden que la función de dos variables era aquella que como gráfico tenía una superficie, que es lo que estudiamos al principio, ¿cierto?, del curso. Esta superficie y esta función, si uno está parado en algún punto en específico, vimos que se podía mover en muchas direcciones para ver cómo cambiaba la situación de la altura de la función. Las derivadas parciales de x y de y nos dicen cómo cambia cuando me muevo en el eje x o me muevo en el eje y. Pero la derivada direccional, en cualquier otra dirección, como las que hablamos recién, nos permite ver qué pasaría si me muevo en otra dirección que no es necesariamente la de x e y. Para hacerlo cierto, les voy a mostrar un típico ejemplo que es algo parecido como una montaña. Tengo acá esto ahí. Y tengo esta especie de casquete arriba, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes son una persona que está parada sobre este lugar. Está parada aquí, y como punto representativo dentro del plano XY, que es el que está ahí abajo, ustedes están parados en el punto 1, 1. Bien, esta persona que está ahí tiene un montón de opciones para moverse dentro de esta superficie. En particular se puede mover por el eje Y, que no sería como para allá, o se puede mover por el eje X, que sería irse como para acá. Estas velocidades que va a tomar, si se va por el eje X o el Y, son lo que nosotros ya estudiamos. Esta de acá es la derivada parcial de f respecto a X, y si se quiere mover por el eje Y, es la derivada parcial de f respecto a Y. Ya que
en el punto de abajo es una cosa así, es moverse para allá o moverse para acá. Si se fijan en el suelo, lo que está pasando en la superficie es, ¿cierto?, las dos posibles cosas que habíamos estudiado de cómo se podía mover alguien dentro de una superficie. Si se puede mover en la dirección del X o se puede mover en la dirección del Y. Pero claro que hay un montón de otras direcciones que la persona puede optar por moverse. Puede devolverse, puede seguir avanzando. Todas esas están dadas por estos de aquí. Aquí hay más direcciones. ¿Cierto? Por ahí se puede ir como hacia atrás. Que estarían indicadas de esta manera. El cómo calcular la velocidad que va a tomar en estas otras direcciones que no son ni el eje X ni el eje Y, es justamente lo que obtenemos con la derivada direccional. Entonces, por supuesto que va a cambiar la situación de esta persona si es que está parada en el punto 1,1 o está parada en otro punto, y también a qué dirección me quiero mover. Hay dos cosas que necesito saber de información. ¿Dónde está parada la persona? Y hacia dónde quiere moverse. Con estos dos datos, puedo obtener qué velocidad va a tomar si se mueve en esa dirección. ¿Okay? Entonces, como concepto de derivada direccional, tenemos que nos va a indicar la dirección hacia donde nos queremos, o sea, la velocidad de la dirección hacia donde nos queremos mover. Entonces vamos a analizar el concepto aquí. Si se encuentra en x0 y 0 y se quiere mover en la dirección unitaria. Y importante que como definición vamos a trabajar con dirección unitaria. Y si la dirección que tenemos no es unitaria, bueno, ya vimos que si la dirección no es unitaria, la podemos volver unitaria. Entonces no nos vamos a preocupar, ¿cierto? Si es que no es unitaria de un principio. Pero si alguien se encuentra en el punto x0 y 0 y se quiere mover en la dirección unitaria, dada por A, B, entonces su velocidad será, entonces es derivada en la dirección A, B, unitaria por supuesto, y de la función en el punto x0 y 0, viene dada por todos los conceptos que vimos antes, que es el gradiente de la función evaluado en el punto, producto punto con la dirección unitaria. Ya, concepto aquí que ya lo voy a volver a mostrar, esto es producto punto. Recuerden que acá tengo el gradiente evaluado en el punto. Y acá tengo dirección. Entonces, con todos estos conceptos que vimos hoy día, formamos esta derivada direccional y que nos permite saber cuál sería la velocidad si me muevo en unas direcciones que no son ni X ni Y, sino que son otras que podrían estar entre medio.
Profe, ahí cuando se sacarían las derivadas de x e y, ¿Ya? el x se reemplazaría por a y el y por b, por el punto que me están dando. No, el x se reemplaza por x0 y por y0. Pero cuando nos dan un problema, por ejemplo, nos van a dar un punto en donde sacar el gradiente, Claro, es como lo hicimos antes. el punto donde está parada la persona. Ah, ya, perfecto. Y la dirección es A, B. Ya. Pero si te fijas, Nicole, el gradiente no está evaluado en A, B, ¿cierto? No, pues está evaluada en x e y. Ya. Y ese no es la dirección del problema. Ese es el punto donde está la persona o la cosa que estamos analizando está en ese punto en ese momento. Y A, B es la dirección por la cual hacia donde se quiere mover. Entonces, hay que distinguir, ¿cierto?, qué es lo que necesito evaluar en el gradiente. No es la dirección, es el punto donde está parado este sujeto, por ejemplo, del ejemplo que estamos viendo acá, ¿cierto? Esta persona, ¿en qué punto está parada? En el 1,1. Y se puede mover en todas esas otras direcciones que estábamos colocando ahí. Bien, entonces, necesitamos ahora tomar este concepto y aplicarlo, ¿cierto?, en un problema. Entonces, véanlo bien, anótenlo por si acaso, si es que se le puede olvidar, ¿cierto?, el concepto de derivada direccional, para que lo podamos aplicar en un problema al tiro. Ya, ahí tenemos la anotación de lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Derivada direccional es el gradiente por el vector unitario, que era, ¿cierto?, lo que acabamos de anotar, este concepto. Y ahora lo vamos a aplicar en un problema. Bien, tenemos esto de aquí, ¿cierto? Esta dirección está dada de esa manera, pero es otra forma de decir lo mismo, en este caso 2,5. Ya, dice, determine la derivada direccional de la función f de x, y, que es x cuadrado y al cubo menos 4y, en el punto 2,-1 y en la dirección 2,5. Bien, entonces eh, voy a dejar 5 minutos para que ustedes intenten hacerlo, para que repasen los conceptos y luego yo lo voy a desarrollar acá.
Ya, entonces veamos cómo se desarrolla este problema. Tenemos ahí la función y el punto y la dirección, o sea, la dirección de este vector. Lo que podemos notar, ¿cierto? Primero es que el vector, que es el 2,5, no es unitario, ¿ok? Si ustedes lo calcularon, ¿cierto? El vector no es unitario, pero nosotros nos piden que el vector sea unitario. Entonces, como no es unitario, le sacamos su norma es la raíz de 29, y lo dividimos por su norma. Entonces obtenemos este nuevo vector que es 2 partido raíz de 29, 5 partido raíz de 29. Una vez que tenemos el vector, tienen que calcular el gradiente de la función que da esto de aquí, y el gradiente lo evalúan en el punto indicado, que es el 2, menos 1. Tiene que haberles dado menos 4,8. Teniendo el gradiente y la dirección unitaria, el último paso sería hacer el producto punto entre los dos. Entonces tienen que haber llegado a esto de aquí. El producto punto entonces entre el gradiente evaluado en 2, menos 1 y la dirección unitaria. Hasta acá, ¿alguien no le dio una de estas dos cosas o tenía alguna duda, cierto? Si evaluó mal el gradiente o la dirección, recuerden que tenían que colocarla unitaria, entonces hay que aplicar eso que aprendimos de dividir en su norma para que sea realmente unitaria. Cuando hago el producto punto, tengo que obtener 32 partido la raíz de 29, ¿cierto? Que sería la multiplicación de estos dos. Sería menos 4 por el primer valor, más 8 por el segundo valor. Profe, ¿Sí? ¿se puede devolver un poco dónde salió la raíz de 29? Es que como que me salté ese paso. Ah, el de hacer la norma unitaria. Sí, es que eso no entendí como el ejercicio, o sea, cómo se plantea. Porque saqué el 32, el menos 4,8, pero no sabía lo de la raíz Ya. de... Lo que pasa es que la definición de derivada direccional te pide que la dirección que estás trabajando en este caso estamos trabajando con la dirección 2,5, ¿cierto? Esta dirección tiene que ser unitaria, pero en este caso no era unitaria, porque si le sacábamos su norma nos quedaba la raíz de 29. De esta manera. Ya. Entonces, la dirección era la 2,5, pero su norma, si la calculamos, es 4 más 25, y eso nos da la raíz de 29. Entonces, esta dirección no es unitaria. Y nosotros queremos que la dirección sí sea unitaria, porque la definición de la derivada direccional nos pide que eso sea unitario para poder calcularla. Como no es unitaria, encontramos una forma de volver unitaria una dirección, que era tomar la dirección y dividirla en su norma. Entonces, cambiamos el vector, pero no la dirección. Es decir, si estábamos trabajando con el vector 2,5 en esta dirección, ahora el que vamos a trabajar va a ser el 2 partido raíz de 29 y 5 partido raíz de 29. ¿Ok? Por eso, en vez de trabajar con el vector 2,5, tenemos que trabajar con el vector que está dividido por la raíz de 29, que es el que viste en el ejercicio, ¿cierto? Para aplicarlo junto con el producto punto del otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de este paso de encontrar el vector unitario?
Ya. Entonces tienes que haberle dado esto de aquí. Pero Fede podría volver a la plana donde calculó la gradiente un poquito, por favor. Sí, la gradiente, acá. Si quieres Vale, lo hacemos por paso para que veamos cuál es la función. Tenemos la función, ¿cómo es la función esta? A ver, es x, y, es x cuadrado y al cubo, menos 4y. Y estamos en el punto 2, menos 1. No confundir el punto en el que estamos con la dirección, ya que a veces pasa eso, ¿cierto? Que estamos hablando de un lugar donde está, ¿cierto? Y otro es como donde se quiere mover. El gradiente entonces se fue calculado de esta manera. Si calculamos el gradiente, le calculamos primero la derivada parcial respecto a x, que nos daría 2xy al cubo, y la otra coordenada sería la derivada parcial respecto a y, que nos quedaría 3x cuadrado y cuadrado menos 4. Esa es la derivada parcial respecto a x, y al otro lado está la derivada parcial respecto a y. Bien, y ahora evalúo este gradiente en el punto donde estoy parado, que es el 2, menos 1. Si lo evalúo, entonces el x vale 2, me va a quedar 4 menos 4. Y el otro me va a quedar 4 por 3 son 12, menos 4 son 8. Ahí está. Entonces el gradiente evaluado en el punto es el menos 4,8. Y ahí con eso obtenemos el gradiente. El último paso sería hacer el producto punto de este gradiente con este vector unitario que encontramos antes, que era este vector de acá. Es decir, hago el producto punto de eso con este gradiente que acabo de encontrar aquí, y con eso obtengo la derivada direccional. O sea, ¿qué pasaría con la función si me muevo en la dirección 2,5, ¿cierto? Estando parado en el 2, menos 1. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿en qué pasa con la notación? Porque sale el vector que está con 2i más 5j. O sea, Sí, y es que el- esa notación usualmente se ocupa más en física, ¿ya? Yo no la uso acá porque sería como tener que introducirles qué significa el I, el J y el K, que son como los vectores unitarios, ¿cierto? Y no es una notación muy, muy útil en este caso. ya, entonces no importa si en el ejercicio pongo esa notación. No, no se preocupe, es lo mismo. Por ejemplo, es una forma de, en vez de escribir un vector, escribirlo como en IJK, que probablemente quizás lo vieron cuando tuvieron física en el colegio, que era, por ejemplo, ese vector se puede escribir como menos 4 y tongo más 8 j tongo, así. Pero en términos de lo que estamos haciendo no va a cambiar absolutamente nada. Va a ser lo mismo. Ya, profe, gracias.